Bien, vamos a ver. Bien, vamos a recordar algo así rapidito. Vamos a ver esto. Espero que les haya ido bien con el inventario. Ojalá que lo hayan hecho. A ver qué tal. Bueno, estamos viendo lo que es comerciante, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y sabemos que nosotros para la contabilidad solo vamos a reconocer comerciante individual y el comerciante como persona jurídica. Ya sabemos que el individual es aquel que lleva, posee su negocio, o sea, es una sola persona, lleva contabilidad completa. Y el comerciante como persona jurídica, pues son dos o más que van a explotar un negocio, se van a crear una sociedad. Entonces ya tenemos comprendido esa parte de ahí, ¿verdad? Veamos entonces. Agarran su lapicero, su cuaderno y empiezan a anotar, ¿verdad? Que hoy vamos, prácticamente va a ser casi teórico. Ok, tienen listos ahí lapicero, que tienen su librito viejito ahí, pues que lo agarren, ¿verdad? Bien, entonces, como estamos hablando de los comerciantes, vamos a ver primero, ya sabemos que es un comerciante y ahora vamos a ver las obligaciones de los comerciantes. ¿Sí? Entonces, primero lo que tienen que hacer es inscribirse ante el registro mercantil, en el artículo 334 del Código de Comercio, dice que es obligatorio la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional, o sea, donde se encuentre. Vamos a ver acá. Bueno, entonces tenemos ahí, hablamos de registro mercantil jurisdiccional, o sea, donde se encuentra, ¿verdad? En el lugar donde se encuentra. Los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 en adelante, todas las sociedades son mercantiles, ¿verdad? Es una cuestión que aún no han cambiado, ¿verdad? De 2,000, 5,000, más que todo es lo que necesitan de capital para crear una sociedad o una empresa. Dice, la falta de inscripción la sancionará el registro mercantil con una multa entre 25 a 1,000 quetzales. Prácticamente no es nada. En el artículo 335 del mismo código, la inscripción del comerciante individual se hará mediante la declaración jurada del interesado consignada en formulario con firma autenticada. Cuando hablamos con firma autenticada, estamos hablando ante un notario, un abogado. Dicho formulario comprenderá nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio y dirección, actividad a que se dedica. Tercero, régimen económico de su matrimonio, si fuera casado o unido de hecho, ¿verdad? Tienen que también esclarecer cómo va a empezar, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces se le conoce como finiquito. Por ejemplo, un diputado o alguien del gobierno va a tomar posesión de un cargo público, pues tiene que demostrar con qué inicia, ¿verdad? Su finiquito patrimonial, más o menos a esto se refiere. Nombre de la empresa y dirección, fecha en que principió su actividad mercantil. Ok, si la inscripción consiste en llenar un formulario proporcionado por el registro mercantil
para el monto de 175 por inscripción como comerciante y nombre de la empresa, más 50 de un timbre fiscal. Entregar el formulario, el DPI, luego de recibir un documento llamado patente de comercio en el cual se le autoriza al interesado a ser comerciante individual. Aquí tenemos una patente de comercio. Esto es como decirles, bueno, yo sé manejar, tengo un vehículo y saben perfectamente manejar, pero si no tienen ustedes la licencia para conducir, entonces no pueden conducir el auto, o sea, es prohibido, ¿verdad? Lo agarran, lo multan y es posible que hasta le quiten el carro. Lo mismo pasa con una empresa. La patente de comercio es como el permiso de decirle, bueno, esto es lo que dice su empresa, entonces empiece a explotarla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la patente de comercio. También hay una patente de sociedad que le indica qué tipo de sociedad va a llevar. Bueno, entonces, la patente de comercio es tan importante porque ahí, por ejemplo, ustedes en el futuro van a iniciar una empresa, en la patente de comercio, ahí se les indica que ustedes tienen que poner todo las actividades que van a tener como empresa, ¿verdad? Entonces, pueden poner absolutamente todo, aunque no lo vendan, pero en un momento dado, la empresa va a crecer, tendría necesidad de ir a renovar la patente de comercio, porque ya lo indica ahí. Entonces, es bien importante esto. Luego de inscribirse ante el registro mercantil, el comerciante cuenta con 30 días hábiles para inscribirse como contribuyente ante la Superintendencia de Administración Tributaria, o sea, la SAT, en la cual se le asigna al interesado un número de identificación tributaria NIT, el cual le servirá de clave para el pago de impuestos y otras operaciones fiscales. Esto del NIT ya lo saben ustedes. Luego de su inscripción ante la SAT, corresponde solicitar la autorización de documentos, como facturas, nota de débitos, notas de crédito, caja, la caja registradora, que aquí está caja o caja registradora, y así como la habilitación y autorización de los libros de contabilidad, ¿verdad? Entonces aquí ustedes que ya después de sacar su patente tienen que ir de alguna manera, piden autorización para que se puedan emitir sus facturas, ¿verdad? Notas de crédito, la caja registradora también tiene que estar registrada, ¿verdad? Habilitar y autorizar los libros de contabilidad. Formulario para pago de impuestos. Una resolución 198-2007 del directorio de la SAT, publicado el 23 de febrero de 2007. Los clientes que tengan que pagar cualquier impuesto a la SAT que sea de 5,000 o más lo deben hacer en formularios electrónicos por medio de internet a través de BancaSAT y no en formularios de papel. Los que tengan que pagar menos de 5,000 lo pueden hacer en formularios de papel o vía electrónica, aunque hoy en día prácticamente a partir del año pasado, más o menos a mediados del año, ya todo se puede hacer por vía electrónica, ¿verdad? En la SAT se debe solicitar la habilitación de los libros de inventario, diario mayor y balance o estados financieros, compra y ventas, y consiste en llenar un formulario y pagar 50 por cada folio de libro habilitado. En el registro mercantil se debe solicitar la autorización de los libros de inventario, diario mayor y balance o estados financieros, y consiste en elaborar un escrito y pagar 15 por cada folio del libro autorizado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, si la empresa está ubicada en el departamento de Guatemala y cuenta con 3 empleados o más, está obligado a inscribirse en el IX. Si es de transportes terrestres, cuando ocupe 1 o 2 trabajadores. Si la empresa está ubicada en cualquier otro departamento, cuando ocupe 5 empleados en adelante. O sea que es obligatorio. Inclusive hoy en día sabemos que el IX cuenta con esos servicios, inclusive para los empleados domésticos, ¿verdad? La trabajadora doméstica, por medio de su patrón, como le dice así, pero sería feo decirlo, su empleador, tendría que ir al instituto a inscribirla, ¿verdad? O sea que ellas pueden gozar también del IX. Según la última publicación de la Junta Directiva del IX,
en los diarios oficiales del 23 de marzo del 2010, en los artículos 1 del acuerdo 1095, 1 del acuerdo 1121 y 1 del acuerdo 2243, en todo el departamento de la República, el expresa los servicios de enfermedad, maternidad, accidente, invalidez, vejez y sobrevivencia. A esto se le llama IBS, ¿verdad? Por lo que a la cuota patronal es de 10.67 y la laboral es de 4.83. A dichos porcentajes se le debe sumar las cuotas de 1% de TECAP, 1% del IRTRA. Entonces recordemos que este 10.67 lo está pagando el patrono, no lo están dando ustedes, ¿verdad? Entonces, 10.67 no se lo descuentan a ustedes, ¿no? Que el patrono lo paga para que ustedes reciban atención médica. Y en la laboral, o sea, los trabajadores solo pagan 4.83%, ¿verdad? El 1% de INTECAP y IRTRA también lo paga el patrón, ¿sí? El trabajador solo tiene que pagar 4.83. Los requisitos de inscripción son inscribir la empresa de trabajadores para el número patronal de afiliación, presentar solicitud del patrón, cédula de vecindad y fotografía de tamaño cédula del empleado, aunque aquí ahora la cédula de vecindad ya no, entonces aquí sería el DPI, ¿verdad? Y llenar por cada empleado un formulario presentar del carnet, los formularios proporcional LICS. Igualmente, en la registro de trabajadores el IRTA, se solicita el carnet, se hace el mismo procedimiento que se hizo con el ICS y también se hace por medio de formularios que da el ICS. La Dirección General de Salud. Si en el negocio se manipulan o venden productos alimenticios o de belleza, se debe solicitar en los centros de salud la tarjeta de sanidad, ¿verdad? Eso es importante. Si la empresa se va a dedicar a venta de productos de alimentos o de belleza, ¿verdad? Entonces, es su tarjeta de salud, que consiste en llenar requisitos de exámenes de salud y licencia sanitaria para la cual hace visitas curales el local donde se instalará el negocio. Entonces, aquí, para licencia sanitaria, llega alguien a revisar que todo esté bien. Entonces, ya que ellos emiten que todo está muy bien en la empresa, entonces ya le emiten su licencia sanitaria. Otra cosa que es el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo es importante solicitar la autorización de contratos de trabajo, ¿verdad? Debe haber un libro de salarios y la autorización del reglamento interno. Esas son cosas muy importantes que tiene que tener toda empresa, ¿verdad? Todos tienen que tener contrato de trabajo, el libro de salarios o planillas y la autorización del reglamento interno, que era lo que le decía, estas son unas políticas de la empresa, cómo vamos a actuar dentro de la empresa, qué es lo que quiere la empresa de nosotros, ¿verdad? Aparte también, el reglamento interno lo protege al trabajador para que la empresa vaya a avanzar, ¿verdad? Tipo de contribuyentes. Luego de las reformas tributarias contenidas en los decretos 4-20-2012 y 10 del 2012, acuerdos gubernativos 5-2013, consideradas como ley de antievasión 2, ley de actualización tributaria y reglamento a la ley del IVA, definen para los clientes 4 tipos de regímenes. Veamos estos entonces. El primero es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, régimen del pequeño contribuyente y régimen de rentas de trabajo, ¿verdad? Esas son las 4 que vamos a ver, ¿sí? Veamos el primer régimen. Y aquí, por ejemplo, hicieron el inventario, el primer inventario que les hice solo fue para más o menos decirles cómo hay que trabajar un inventario.
Pero este inventario y este que están haciendo ahorita ustedes van a carecer de muchos aspectos legales, ¿verdad? Pero ya viendo esto, ya los demás que nosotros empecemos a ver, ya vamos a aplicar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas leyes. Ok. Vamos al régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas o pagos trimestrales. En este régimen se debe realizar pagos trimestrales del impuesto sobre la renta y elegir uno de los siguientes métodos. O sea, ustedes van a crear su empresa, perdón, van a crear una empresa y esa empresa va a decidir qué régimen va a utilizar, ¿verdad? Entonces tenemos el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas o pagos trimestrales. Este, por lo general, lo utilizan empresas que manejan gran volumen de ventas, son empresas muy grandes, ¿verdad? Entonces dice, en este régimen se debe realizar pagos trimestrales del proceso de la renta y elegir uno de los siguientes métodos. Efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de sociedades al vencimiento de cada trimestre, retando todos los gastos de los ingresos obtenidos, excluyendo las rentas exentas. O dos, estimar una renta imponible aplicando un 8% al total de las rentas brutas provenientes de este régimen. Durante el trimestre en que fueron obtenidos, se excluyen las rentas exentas. A dichas rentas imponibles se le debe aplicar la tarifa. Aquí tenemos 28, pero lo que ahora nos queda a nosotros es el 25%, porque a partir de 2015 todos aplican el 25%, ¿verdad? El 25% sobre el impuesto sobre la renta. Entre las obligaciones de dichos regímenes están realizar pagos trimestrales de impuestos sobre la renta en los siguientes 10 días al vencimiento del trimestre, a excepción del último trimestre que puede pagarse durante los primeros 3 meses del siguiente año, junto con la declaración jurada. Bueno, entonces en este régimen se vamos a aplicar el 25%, pero puede optar que cada trimestre esté aplicando un 8%, ¿verdad? Y el último se paga más o menos como en el mes de marzo. Y bueno, y por eso es de que las empresas, cuando finalizamos 31 de diciembre, las empresas por lo general no están al día en su contabilidad. Entonces todavía tienen enero, febrero y marzo para ponerse al día. Entonces prácticamente tienen marzo para poder pagar su impuesto, ¿verdad? Y hacer su declaración jurada. Este es para el cierre. Supónganse, estamos hablando del 2021. Entonces, para cierre de la empresa, estamos hablando en marzo, a finales de marzo del 2022, ¿verdad? Esta es la ventaja que tiene este régimen. Pero como les dije, este régimen se aplica más a empresas de gran volumen de ventas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, una de las mayores que tenemos aquí es la Cervecería Centroamericana, ¿verdad? Hugo Skers de Guatemala. Y empresas así grandes, ¿verdad? Vamos a hablar de Walmart, de esas cadenas de empresas que son bastante grandes. Dice cancelar impuestos de solidaridad siempre y cuando se realicen actividades mercantiles, agropecuarias y obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. El tipo impositivo de este impuesto es del 1%, ¿verdad? El ISO. Eso vamos a ver más adelante. Presentar informes del inventario en el mes de enero y junio cada año. Presentar y cancelar impuesto al valor agregado IVA. Eso sí lo tienen que hacer mes a mes, ¿verdad? Y ser agente de retenido de impuestos sobre la renta en caso que se lleve contabilidad completa. Bueno, esto estamos hablando del régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas. Y se consignan en sus facturas sujetos a pagos trimestrales. ¿Sí? Eso que se consigna siempre lleva como título en sus facturas. Vamos al siguiente. El régimen opcional. Ok. Tenemos aquí este régimen que es el más común, por decirlo así.
Y esto lo llevan. Permítame que se me vaya a olvidar. Les paso la asistencia. Bueno, entonces estamos aquí con el régimen opcional simplificado, que les digo que es uno de los más comunes, ¿verdad? Y esto se va operando mes a mes. Miramos qué es lo que dice. Vamos a ver. Diga. No, profe, se activó solito. Ok, bueno. Entonces estamos con el régimen opcional simplificado. Este régimen dice que el impuesto sobre la renta se calcula en forma mensual. Fabiola. Fabiola. Profe, disculpe, la asistencia no permite que llenemos formulario. ¿En serio? Vamos a pasarlo de nuevo, a ver si. Vamos ahorita. Bueno, entonces seguimos con el régimen opcional simplificado. Dice, en este régimen ICR se calcula en forma mensual. Los pagos se hacen durante los primeros días del siguiente mes. Y se hace a base de retenciones. Cuando la compra... Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedirle a sus presidentes que me manden, por favor, su asistencia. No se preocupen. Ok, sigamos acá. Bueno, decía entonces que este régimen, el impuesto sobre la renta, se calcula en forma mensual. Los pagos se hacen durante los primeros 10 días del siguiente mes y se hace a base de retenciones cuando la compra o venta es entre empresas que ven contabilidad completa. Si el contribuyente realiza actividades con personas que no ven contabilidad, ya se debe aplicarse el tipo impositivo sobre los ingresos grabados que no fueron objeto de retención y pagar el impuesto directamente a la SAT. También actúan como agentes de retención los organismos del Estado, las municipalidades, asociaciones y otros. Los únicos contribuyentes de este régimen que pueden realizar los pagos directos a la SAT son los que tienen autorizado utilizar facturas electrónicas. Vamos a ver. Sí, por eso les digo, ahorita vamos a decirle por favor a sus, ¿cómo se llama? A sus presidentes que nos hagan el favor de mandarme su asistencia, por favor. Ok. Entonces, aquí hay una pequeña tablita. Lo que se refiere a facturación. Dice, la renta imponible es de 1 centavo a 30,000. Vamos a aplicarle el 5% sobre la renta imponible. Cuando lleguemos a 30,000 más 1 centavo en adelante, vamos a aplicar una tarifa única, un importe fijo de 1,500. Más el excedente que tengamos, se le va a aplicar el 7%.
O sea, si nos pasamos de los 30,000, aquí está mal, de los 30,000, entonces aplicamos el 7%. Por ejemplo, serían 30,200. Entonces ya tenemos un importe de 1,500 por llegar a 30,000. Y los 200 se le aplica el 7%. Entonces ya se lo sumamos y ya estamos con el impuesto. Ese rango de las rentas se usa en planilla. No, esto estamos hablando de facturas. Estamos hablando de planillas. Esto es de facturación. ¿Sí? Ok, dice, algunas características del régimen son, no están obligados a hacer impuestos de solidaridad o el ISO, ni presentar informes de inventarios. Están obligados a cancelar el IVA de forma mensual, cuyo periodo de imposición es de más calendario, y el plazo para presentar la declaración jurada de bancos en los bancos autorizados para la SAT, ya sea con impuesto o sin corresponde hasta el último día del mes próximo. Están obligados a ser agentes de retención, dice cuando ya en cantidad completa. Están obligados a presentar declaración anual de impuestos sobre la renta de manera informativa. Consignar en su factura la leyenda sujeto a retención definitiva. Eso es importante siempre en las facturaciones que ustedes lo vayan poniendo, ¿verdad? Hacemos un ejemplo por acá. Si se compran mercaderías por 4,480 en la factura se lee sujeto a retención definitiva, o sea, el régimen que estamos viendo, el IRS se debe retener, se calcula así. Se separa el IVA en la compra, como lo habíamos hecho anteriormente. Siempre que nosotros vamos a aplicar algún impuesto o otro impuesto, siempre vamos a quitar el IVA, ¿verdad? Es lo que habíamos hecho anteriormente con el inventario. 4,480 dividido 1.12 me queda 4,000. Significa que este es el total de la factura. Entonces ahora a estos 4,000 le aplicamos el 5%, porque aquí dice, de 1 a 30,000 yo aplico 5%, ¿verdad? Entonces, aquí aplicamos el 5%. Entonces, según la aplicación, 4,000 por 5% me va a dar 200, ¿verdad? Entonces, este va a ser el impuesto que hay que pagar, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver las aplicaciones y ejemplos. Régimen del pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente dice, deben cancelar el impuesto por medio de una tasa única del 5% sobre sus ingresos globales. En forma mensual, solo puede facturar hasta 150,000 anuales. Si se pasa de 150,000 anuales, entonces ya no es pequeño contribuyente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. No puede dejar entrar a una compañera. Así es, ustedes pueden buscar todas las formas, eso no importa. Ahorita ya es tarde para dejar entrar a una compañera. Bueno. Entonces estamos aquí, ¿va? 150,000 anuales, el pequeño contribuyente, fíjate pues. Este pertenece al régimen no lleva contabilidad completa, solo autoriza un libro de compras y ventas, es el pequeño contribuyente, él solamente va a dar un libro de compras y ventas y no tiene que facturar más de 150,000 anuales. Si se pasa de eso, entonces ya pasa a ser ya prácticamente un empresario. Sus facturas no generan derecho a crédito fiscal para los contribuyentes que contraten su servicio o que realicen compras. O sea que un pequeño contribuyente no tiene derecho a crédito fiscal, o sea, no le pueden devolver absolutamente nada. Mientras que las demás empresas que llevan contabilidad completa, lógicamente llevan un crédito de IVA y un débito de IVA, ¿verdad? Solo así pueden recuperar, pero pequeño contribuyente, nada. Entonces se recuerdan, saben recordar bien ustedes, que un pequeño contribuyente no puede facturar más de 150,000 anuales y solo lleva
libro de compras y ventas y no tiene derecho a crédito fiscal, ¿verdad? Ahora, este es el que estaba hablando su compañera hace un rato. Régimen de rentas de trabajo de empleados. Dice, a este régimen están afectadas las personas que trabajan en relación de dependencia. O sea, vamos a tomar esta palabra que dice en relación de dependencia. Así es como vamos a identificar el régimen de trabajo o empleados. Lo que trabajamos en relación de dependencia. Estamos hablando de todos los trabajadores, ¿sí? Ya sean empresas privadas o en el Estado. O sea, todos los trabajadores que estén en empresas privadas o en el Estado, ¿verdad? Según el artículo 73 de la Ley de Actualización Tributaria, los tipos impositivos son. Fíjese pues, este se parece al anterior, pero este estamos hablando de salarios, ¿sí? De salarios. Vamos a ver qué dice Sara ahí. Dígame, Sara. Profe, pregunta a mi compañero de que los que no tienen el libro, ¿lo pueden imprimir o lo tienen que copiar? ¿O lo pueden tener en su teléfono? Como sea, o sea, no se preocupe por eso. Lo importante es que tengan algo ahí, ¿verdad? No se preocupe. Gracias. Bueno. Entonces tenemos aquí esto.